La furia del viento azotaba la vieja cabaña, y el crujido incesante de las tablas sueltas sonaba como un lamento. A las 3 de la madrugada, bajo un techo lleno de goteras, el ara, agotada, intentaba en vano arreglar un pedazo de madera. El balde en el suelo apenas contenía el agua helada que goteaba sin parar sobre el piso mojado. Su cuerpo temblaba de frío. Sus manos rudas y callosas apenas sostenían el peso de la herramienta improvisada. Con un suspiro de frustración que se mezclaba con el vaho de su aliento en el aire helado, empujó la tabla con más fuerza. El sonido de la madera vieja crujiendo fue ahogado por la tormenta, pero el repentino hundimiento de su pie en un vacío le aceleró el corazón. Sus dedos tocaron algo frío, liso, oculto bajo las ruinas del piso. Con la linterna en mano, la luz temblorosa rasgando la oscuridad mohosa, el ara se arrodilló en la tierra. Sus dedos, vacilantes, tantearon el objeto, una caja de madera oscura, con grabados casi borrados por el paso implacable del tiempo. El olor a tierra antigua y polen seco invadió sus fosas nasales, una fragancia de secretos dormidos. El peso inesperado del artefacto en sus manos era tangible, denso, como si guardara no solo objetos, sino la propia gravedad de la historia. Con un esfuerzo que parecía arrancarle algo más que el objeto del suelo, jaló la caja hacia la luz. La tapa, crujiendo como la garganta de un fantasma olvidado, reveló un montón de papeles amarillentos y un relicario de plata oscura. Los papeles, atados con una cinta de seda descolorida, parecían llevar consigo el peso de los siglos. El ara los tocó, sintiendo la fragilidad del pergamino bajo sus dedos, la textura áspera de la caligrafía que un día fue tinta fresca. El relicario, pequeño y discreto, reposaba entre los documentos, su superficie oxidada ocultando cualquier brillo que alguna vez pudo haber tenido. Era un guardián silencioso de un tiempo que ella no conocía, un eslabón físico con un pasado lejano. Cada arruga, cada mancha de ese tesoro improbable parecía narrar una historia, pero la historia aún no se había revelado, y la cabaña, con sus goteras incesantes, guardaba su secreto, retando a la mujer a descifrarlo. Allí, en ese instante, en la penumbra de la cabaña que se caía a pedazos, el ara no solo sostenía papeles viejos, sino quizás la última chispa de esperanza. Para ella, a sus 28 años, la vida era una batalla continua, marcada por la lucha para mantener a Miguel, su hijo de 6 años, cuyo rostro angelical era su única motivación. El brillo de la linterna en los documentos antiguos contrastaba con las sombras de su existencia, con el frío que le calaba los huesos, con la humedad que le impregnaba cada fibra de su ser. Esa caja, escondida bajo el piso, podría ser solo un hallazgo curioso, un vestigio sin valor de un tiempo perdido, o quién sabe, una respuesta a sus propios lamentos, un eco tardío de una injusticia antigua que ahora llamaba a su puerta, exigiendo ser escuchada. Una mezcla de agotamiento y una curiosidad febril se apoderó de ella. Sabía, por instinto, que aquello no era un simple azar. ¿Quién escondería algo con tanto esmero en un lugar tan improbable? Los papeles no eran escritos comunes. Sus caligrafías ornamentadas y sellos descoloridos sugerían una formalidad, una importancia que trascendería el sentimentalismo familiar. El relicario, por su parte, exhibía un pequeño escudo de armas casi imperceptible, una imagen sutil que parecía desafiar la memoria, insinuando un origen noble, casi olvidado. En sus manos, el pasado y el presente se tocaban, cada uno con sus cargas y promesas incumplidas, tejiendo un hilo invisible. La mente de el ara daba vueltas en un torbellino. La cabaña, recién heredada de una tía abuela lejana, parecía más una carga que un refugio. Sin embargo, este descubrimiento repentino arrojaba una nueva luz sobre el lugar, como si la propia estructura guardara un suspiro colectivo de sus antiguos habitantes. Los rumores que rodeaban la casa olvidada, susurros sobre un legado perdido y una injusticia antigua, ahora cobraban una resonancia perturbadora. Aquel tesoro, envuelto en polvo y tiempo, era la antítesis de la ruina a su alrededor. En lugar de escombros, había desenterrado algo que emanaba poder, un poder que ella aún no podía descifrar por completo.
El valor intrínseco de la caja y su contenido seguía siendo un misterio. Pero el simple hecho de haber sido ocultados con tanto cuidado les confería un peso inmenso. No era una joya brillante o un saco de monedas, sino algo más sutil, más arraigado. Un mapa, un documento, un nombre. Elara sintió un escalofrío recorrer su espalda, la percepción casi palpable de que no estaba sola entre esas paredes frías. Ecos del pasado parecían respirar a su lado. La urgencia de su situación actual, la amenaza de desalojo y la frágil salud de Miguel se fusionaban con la curiosidad sobre lo que tenía en sus manos, una presión silenciosa y creciente. La cabaña temblaba bajo el fuerte viento, y Elara, sosteniendo el relicario y los papeles, sintió el peso del tiempo, de las historias no contadas, una profunda sensación de que algo mucho más grande que su propia lucha diaria acababa de ser despertado flotaba en el aire. Aquel no era el fin de una búsqueda, sino el comienzo de un secreto enterrado, un legado olvidado, una verdad que se negaba a permanecer en las sombras. Pero como ella, una mujer común, en medio de su lucha por sobrevivir, llegó hasta aquí, desenterrando un secreto olvidado por generaciones. ¿Y qué, o quién, la llevaría a desentrañar todo el misterio detrás de aquellos fragmentos antiguos? La respuesta yacía en la jornada que se iniciaba. El polvo que se asentaba sobre el relicario en la mano de Elara era un velo para el tiempo transcurrido, una invitación silenciosa a retroceder. No mucho antes de esa noche de descubrimiento, su vida se desarrollaba a un ritmo cruel, dictado por las necesidades urgentes y la amenaza constante de la escasez. El presente, marcado por la respiración agitada de su hijo Miguel y la inminente pérdida del único techo que los cobijaba, era un lienzo de colores desvaídos, donde cada día era una batalla por sí mismo. La cabaña en ruinas, más una carga que un refugio, era un símbolo de su lucha diaria, un recordatorio constante de la fragilidad de la existencia. La verdad es que el hallazgo no era una casualidad, sino la culminación de una serie de eventos que la empujaron hasta el límite, hasta ese punto de inflexión inevitable donde el pasado y el futuro chocaban. Elara, una mujer de temple y resiliencia, conocía bien la dureza de la vida. Sus días eran una sinfonía de trabajo arduo, desde el amanecer hasta el anochecer. Lavaba ropa para las pocas familias pudientes del pueblo, limpiaba casas polvorientas y vendía las pocas verduras que lograba cultivar en un pequeño pedazo de tierra infértil. Sus manos, callosas y fuertes, eran la prueba viva de su dedicación inquebrantable a sus hijos, Miguel y Sofía. Cada moneda ganada era un suspiro de alivio temporal, una gota de agua en un desierto de necesidades. La preocupación constante por el futuro y la frágil salud de Miguel era un peso que cargaba en el pecho, un dolor silencioso que la impulsaba a buscar cualquier medio de subsistencia, cualquier esperanza de un mañana mejor. En medio de su agotadora rutina, sus hijos eran su sol. Sofía, con sus ojos curiosos y su energía incansable, era la luz que la mantenía en movimiento, la promesa de un futuro que ella luchaba por construir. Miguel, sin embargo, era su mayor preocupación. La fiebre persistente, la tos que le desgarraba los pulmones, la debilidad creciente en su pequeño cuerpo eran un tormento diario para Elara. Los médicos, distantes y caros, estaban fuera de su alcance, y los remedios caseros parecían perder su eficacia con cada día que pasaba. Con cada respiración difícil de Miguel, Elara sentía un nudo en la garganta, la impotencia corroyendo su alma. Era la esperanza de salvar a su hijo lo que la movía, lo que la forzaba a buscar en cada rincón una solución, por más improbable que pareciera. El vacío que dejó la ausencia de su esposo, Joaquín, era una herida que nunca cicatrizaba por completo. Él había sido un buen hombre, un trabajador honesto que soñaba con darle una vida digna a su familia, pero la enfermedad se lo había llevado demasiado pronto, dejando a Elara y a los niños a merced de un destino incierto. Sus recuerdos eran una mezcla de dolor e inspiración, la forma en que cuidaba la cabañita, los cuentos que susurraba sobre los viejos tesoros de la tierra, las historias de los ancestros que habían cultivado esas mismas tierras. Joaquín, un hombre sencillo, tenía una pasión por la historia y por su herencia.
algo que Elara antes consideraba solo desvaríos, pero que ahora, ante la caja misteriosa, comenzaba a adquirir un nuevo y perturbador significado: la cabaña. Antes un hogar modesto, se había convertido en el epicentro de su lucha. Heredada de su abuelo, era todo lo que quedaba de la pequeña propiedad de su familia, pero también era el blanco de ambiciones externas. La inminente ruina de la estructura, agravada por las inclemencias del tiempo y la falta de recursos para reparaciones, reflejaba la propia fragilidad de Elara ante las adversidades. Cada tabla suelta, cada gotera en el techo, era un cruel recordatorio de que su tiempo allí se estaba agotando. Fue en esa desesperación, buscando cualquier recurso o valor escondido entre las antiguas paredes para financiar las reparaciones o la medicación de Miguel, que Elara empezó a desarmar lo que quedaba del piso, con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera posponer el inevitable desalojo. La sombra que se cernía sobre el pueblo no era la de la escasez o la enfermedad, sino la del coronel Santiago. Un hombre cuya presencia era tan opresora como el sol de mediodía en el desierto. Santiago controlaba la vida de todos con mano de hierro disfrazada de benevolencia. Dueño de vastas tierras y del único almacén local, él era la fuente de empleos y deudas, un ciclo vicioso que mantenía a la comunidad en un estado de servidumbre silenciosa. Sus ojos astutos y su sonrisa forzada escondían una crueldad calculada, una sed insaciable de poder y control. Para los aldeanos, él era la ley, el juez y el verdugo, y su palabra era final. Desafiarlo era invitar a la ruina. La opresión de Santiago se manifestaba de diversas formas. Los precios en su almacén eran exorbitantes, pero no había alternativa. Los salarios que pagaba, insuficientes para el sustento básico, forzaban a las familias a contraer deudas que jamás podrían pagar, convirtiéndolas en rehenes. Él tenía una predilección por las tierras, especialmente aquellas con historias antiguas, usando lagunas legales y tácticas intimidatorias para desalojar a familias vulnerables, apropiándose de sus hogares y legados. Muchas familias del pueblo habían visto cómo les quitaban sus bienes, cómo sus sueños eran aplastados bajo la bota implacable del coronel. La injusticia era un veneno lento, pero constante, que corría por las venas de aquella comunidad olvidada, transformando esperanza en resignación. Bajo el dominio de Santiago, el pueblo respiraba un aire de miedo y desconfianza. La gente hablaba en susurros, evitando el contacto visual, con los hombros encorvados por el peso de la sumisión. Los niños jugaban en silencio, una inocencia robada por la atmósfera de opresión que permeaba hasta los rincones más remotos. La economía se estancaba, el progreso era una ilusión, y cualquier intento de unión o resistencia era rápidamente sofocado por las represalias del coronel. La esperanza era un lujo que pocos podían permitirse, y la mayoría había aprendido a aceptar su destino, conformándose con las migajas que Santiago permitía que cayeran de su mesa abundante, temiendo lo peor si osaban levantar la voz. La cabaña de Elara no era la excepción al apetito voraz de Santiago. Hacía ya algunas semanas que uno de sus matones había dejado un aviso, un ultimátum. Si los impuestos atrasados y las cuotas de mantenimiento de la propiedad no se pagaban pronto, la cabaña sería confiscada y vendida en subasta bajo el pretexto de abandono y deudas. El coronel tenía planes para esa área, una expansión de sus plantaciones, y la pequeña propiedad de Elara estaba en su camino. Esta amenaza inminente, combinada con el empeoramiento de la salud de Miguel, fue el catalizador que empujó a Elara al borde del abismo, forzándola a una búsqueda desesperada de una solución, una búsqueda que la llevó a raspar el piso, revelando, por fin, el secreto escondido. La camita crujía bajo el cuerpo febril de Miguel. Elara sentía el calor emanar de la frente de su hijo, un fuego que quemaba más intensamente cada día, consumiendo la poca esperanza que aún le quedaba. Las toses eran secas y desgarraban el silencio de la noche, haciendo eco de la angustia en su pecho. El viejo doctor Eurípides, con sus lentes en la punta de la nariz y un semblante cansado, ya había venido 2 veces. Sus diagnósticos eran siempre los mismos: fiebre palustre, neumonía y el remedio,
Un jarabe amargo de poca eficacia necesita algo más fuerte, Elara, algo que yo no tengo. Con cada visita la cuenta crecía, y con ella el abismo de la desesperanza. Los recursos de Elara estaban agotados, y el tiempo, ella lo sabía, corría en su contra. Elara intentó de todo. Tocó a la puerta de los vecinos, ofreciendo trabajos extras, pidiendo préstamos que sabía que jamás podrían ser pagados. La humillación de extender la mano, de ver las miradas de lástima o, peor, de desconfianza, era una carga casi tan pesada como la enfermedad de Miguel. Las respuestas eran siempre evasivas, teñidas por el miedo. Santiago, susurraban, a él no le gusta quien se endeuda. La cabaña, el único refugio, estaba bajo amenaza constante. Las órdenes de Santiago eran claras, y con cada golpe en la puerta, Elara sentía un nudo en el estómago, sabiendo que el plazo se acortaba, y la pérdida, tanto de la casa como, quizás, de su hijo, era una sombra inminente. La presión de Santiago no se limitó a notas o avisos. Una tarde, mientras Elara tendía ropa seca en el patio, uno de los matones del coronel, un hombre corpulento con una cicatriz en la cara, apareció sin previo aviso. No necesitó decir mucho. Sus ojos ya eran una amenaza. Con una sonrisa cínica, pateó el balde de agua sucia, derramándola sobre la ropa limpia. El coronel manda a decir que su deuda está creciendo, y a él no le gusta esperar. La próxima vez no será solo agua, Elara. El olor a sudor y tierra de aquel hombre impregnó el aire, dejando a Elara paralizada, sintiendo el sabor amargo de la impotencia y el miedo, mientras su corazón latía desbocado. Aquella noche, bajo la luz parpadeante de una vela, Elara abrazó a Miguel, sintiendo el cuerpecito cálido y frágil de su hijo. Las amenazas de Santiago y la enfermedad de Miguel bailaban en su mente como demonios, cada uno alimentando su desesperación. Miraba la carita pálida del niño, a sus otros dos hijos dormidos en la misma cama improvisada, y un dolor punzante la invadía. ¿De dónde sacaría fuerzas? ¿Dónde hallaría la solución? El pueblo parecía una jaula, y Santiago, el carcelero. Con cada tos de Miguel, con cada susurro de los matones en su cabeza, Elara sentía que se ahogaba, un nudo en la garganta sofocando cualquier pizca de esperanza. Fue en medio de esa oscuridad que una chispa de un recuerdo se encendió. Una historia antigua que su difunto esposo le contaba en noches de lluvia, sobre el coronel Enrique y su tesoro escondido, una fortuna que podría cambiar destinos. En el pasado, Elara había descartado la leyenda como un cuento para niños, una forma de escapar de la cruda realidad. Pero ahora, con la vida de Miguel en riesgo y la cabaña a punto de ser arrebatada, lo irreal parecía la única salida. La desesperación la empujaba hacia lo imposible. Ella necesitaba algo que nadie más tenía, algo que nadie más buscaba. La semilla de la búsqueda del tesoro, finalmente, había germinado en su mente. La humillación culminó en un evento público que le partió el alma a Elara. Durante la feria semanal del pueblo, los matones de Santiago fueron hasta su modesto puesto de artesanías. Delante de todos, confiscaron sus pocas mercancías, alegando deuda no pagada, y le tiraron el poco dinero que tenía al piso, obligándola a arrodillarse para recoger las monedas. Las miradas de la comunidad variaban entre lástima y evasión. Nadie se atrevía a intervenir. Miguel, que la acompañaba, fue testigo de la escena, sus pequeños ojos bien abiertos, su inocencia mancillada. Elara sintió la herida de la vergüenza quemándole por dentro, pero en la profundidad de su dolor también nació una resistencia feroz. Esta ignominia pública fue el punto de no retorno. Elara se dio cuenta de que ya no podía seguir agachando la cabeza. La pasividad significaría perderlo todo. La fuerza para luchar, para encontrar una solución, no vendría de súplicas o de más trabajo. Necesitaba un quiebre, algo que pudiera cambiar el juego por completo. El tesoro del coronel Enrique había dejado de ser una leyenda y se había convertido en su única oportunidad. La idea que antes parecía absurda, ahora era la última gota de esperanza en un mar de desesperación. Ella sabía que la jornada sería peligrosa, incierta, pero la alternativa era la derrota total.
La decisión estaba tomada. Elara pasó la noche en vela, repasando las historias que su marido, en momentos de confianza, había compartido. Él mencionaba un pueblo antiguo, casi olvidado, a unas pocas horas de caminata de su cabaña, donde el coronel Enrique habría tenido una segunda residencia y donde, según la leyenda, el oro estaría escondido, un lugar que la mayoría evitaba, repleto de mitos sobre fantasmas. Ella necesitaba ir hasta allí, inspeccionar las ruinas, desenterrar la verdad detrás de los rumores. Con cada detalle recordado, una nueva determinación se fortalecía. Era allí, en ese lugar olvidado, donde su búsqueda debía comenzar. A la mañana siguiente, con el sol apenas asomándose en el horizonte, Elara partió, dejando a los hijos bajo el cuidado de la vecina más anciana y confiable. El sendero estaba poco transitado, la maleza densa y húmeda abrazaba el camino. El aire pesado del bosque, denso con el olor a tierra mojada y hojas en descomposición, parecía sofocar los pocos rayos de luz que se filtraban por las copas de los árboles. Después de horas de caminata agotadora, con el corazón latiéndole al ritmo de la incertidumbre, finalmente alcanzó los límites de un pequeño y deteriorado caserío. Tejados caídos, paredes cubiertas de musgo, el silencio opresor que solo los lugares abandonados poseen. El caserío era un fantasma. Ruinas de antiguas construcciones de piedra y madera se alzaban como huesos de un tiempo olvidado, abrazadas por la vegetación que se empeñaba en tragárselas. Elara sentía el frío de la soledad calarle hasta la piel, el olor a moho y estancamiento en el aire. Caminaba lentamente, sus pasos resonando en el silencio sepulcral, observando cada detalle, cada sombra, buscando una señal, una pista. Las pocas casas que aún se mantenían en pie parecían vaciadas de vida, pero no de historias. La sensación de ser observada, aunque no había nadie, era casi palpable. De repente, un rastro de humo se elevó entre las ruinas. Era el único signo de vida. Siguiéndolo con cautela, Elara encontró una pequeña cabaña, sorprendentemente bien conservada, de donde venía el olor a leña quemada y té de hierbas. Sentada a la puerta, una figura anciana, encorvada por el tiempo, con cabellos blancos como la nieve y ojos que parecían haber visto eras, la anciana Aurora. La mujer observaba a Elara con una calma que contrastaba con la aprensión de la recién llegada. Era la guardiana de esas tierras, la memoria viva de un pasado que Elara intentaba desesperadamente descifrar. Elara se acercó, el corazón a mil. La voz de la anciana Aurora era un susurro, como hojas secas al viento. No me extraña que la curiosidad te haya traído aquí, muchacha. El oro viejo tiene un brillo que ciega a muchos. Elara, tragando saliva, decidió ser directa. Doña Aurora, comenzó Elara, la gente dice que este lugar guarda secretos sobre el viejo coronel, sobre oro enterrado. La anciana Aurora suspiró un sonido profundo. Secretos. Solo dolor, hija. El coronel mató a 2 hombres y enterró el oro con ellos. Dicen que los espíritus todavía andan por aquí. Mejor no mover lo que está quieto. La anciana Aurora, a pesar de su advertencia inicial, notó la determinación en los ojos de Elara. Después de un largo momento de silencio, señaló con un dedo arrugado hacia una ruina más distante, parcialmente cubierta por enredaderas gruesas. Él tenía una casa particular allí antes de que todo sucediera. Dicen que pasaba horas escribiendo en su diario, un hombre obsesivo. Era una casita que él llamaba su oficina, lejos de la vista de todos. No dijo nada más, solo volvió a observar el horizonte, pero las palabras de la anciana fueron un faro para Elara. Una oficina, un diario. Con el corazón desbocado, Elara siguió la indicación de la anciana Aurora. La ruina era casi indistinguible del bosque que la devoraba. Con mucho esfuerzo, apartó las enredaderas y ramas, revelando una puerta de madera pesada, casi fosilizada. El olor a madera vieja y tierra húmeda la invadió. Por dentro, el lugar era un caos de muebles rotos y escombros, pero en el rincón más oscuro, parcialmente oculta por una tabla caída, había un escritorio de madera maciza, sorprendentemente intacto, cubierto por una gruesa capa de polvo y telarañas. Allí, la intuición de Elara le decía, estaba la clave.
El Ara se arrodilló frente al escritorio, sintiendo la aspereza de la madera bajo sus dedos. Revisó los cajones, vacíos, llenos de insectos muertos. La frustración amenazaba con dominarla, pero la esperanza latía fuerte. Sus ojos escudriñaban cada centímetro. Fue entonces cuando, al deslizar la mano por debajo del tablero de la mesa, sus dedos encontraron una hendidura, un compartimento secreto. Con un tirón cuidadoso, una pequeña tabla de madera se soltó, revelando un espacio hueco. Ahí dentro, envuelto en un paño de lino descolorido, había un objeto rectangular, pesado y corroído por el tiempo. Un diario, un mapa. Su corazón se disparó. Con las manos temblorosas, el Ara desdobló el paño. Lo que se reveló no era solo un diario, sino un conjunto de hojas amarillentas, escritas con una caligrafía elaborada, acompañadas de esbozos rudimentarios que parecían ser mapas o planos. El olor a papel antiguo y moho le subió a la nariz. Las palabras, aunque descoloridas en algunas partes, eran claramente las anotaciones del coronel Enrique. El objeto era la prueba tangible de la leyenda, el primer eslabón en una cadena de misterios. La esperanza, dormida desde hacía mucho, irrumpió como una flor en el desierto. Allí estaba su oportunidad, su respuesta, por más desafiante que fuera descifrar esos secretos antiguos. De vuelta a la casita, bajo la débil luz de un quinqué, el Ara comenzó a descifrar los secretos del diario del coronel Enrique. Las páginas amarillentas, escritas con una caligrafía elegante, revelaban no solo los detalles de la ubicación del tesoro, sino también la angustia de un hombre que enterró su legado con una mezcla de esperanza y desesperación. El coronel registraba los puntos de referencia del paisaje con códigos personales, descripciones poéticas y, a veces, enigmáticas. El Ara le dedicó noches a esa tarea, su mente hirviendo de posibilidades, los ojos ardiendo de cansancio. Cada palabra parecía un fragmento de un rompecabezas más grande, la clave para revertir el destino de su familia y comunidad. El olor a moho y tinta antigua impregnaba el aire, un recordatorio constante de la profundidad de la historia que tenía en sus manos. Las anotaciones del coronel Enrique eran un laberinto de metáforas y referencias a eventos olvidados. Él describía el lugar no por coordenadas exactas, sino por alusiones al rincón donde el sol besa la roca más antigua, o la sombra del árbol que llora en las noches de luna nueva. El Ara, con la ayuda de su conocimiento íntimo de la región, adquirido en años de caminatas y recolección, comenzó a correlacionar las descripciones con puntos específicos de la vasta propiedad. La ambición del coronel por proteger su riqueza de la codicia ajena y la paranoia en relación con la inestabilidad política de la época transparentaban en cada línea, explicando la complejidad de los escondites. Con cada frase descifrada, la esperanza de el Ara se solidificaba, impulsándola a continuar. El mapa, un boceto rudimentario e intrincado, estaba lleno de símbolos que inicialmente parecían aleatorios. Sin embargo, junto a las descripciones del diario, empezó a cobrar sentido. Un dibujo de una cascada estilizada apuntaba a una formación rocosa peculiar. Una estrella tachada indicaba un árbol centenario que había sido derribado, pero cuya raíz aún se aferraba a la tierra. El Ara necesitaba algo más. Necesitaba un punto de referencia incuestionable. Ella trazaba y retrasaba las líneas con un trozo de carbón, sus dedos marcando los bordes desgastados del papel, imaginando el paisaje bajo la perspectiva del coronel décadas atrás. El agotamiento era inmenso, pero la adrenalina la mantenía alerta y concentrada. La estrategia de el Ara empezó a tomar forma. Necesitaría discreción, cautela y una dosis considerable de suerte. El coronel Almeida, con sus matones, rondaba las tierras y cualquier movimiento sospechoso sería notado e interpretado como una amenaza. La búsqueda no podía ser obvia ni demasiado prolongada en un solo lugar. Ella decidió enfocarse en áreas menos patrulladas, aprovechando la vasta extensión de la propiedad y la complacencia de los esbirros, que rara vez se aventuraban en las partes más remotas y salvajes. El Ara sabía que la noche sería su mayor aliada, cubriendo sus pasos y disimulando sus intenciones. El riesgo era alto, pero la recompensa
inestimable. Se preparó con el máximo cuidado, reuniendo las pocas herramientas que poseía: una vieja pala oxidada, un quinqué, una cantimplora de agua y una bolsa sencilla para lo que pudiera encontrar. La jornada sería solitaria y peligrosa, pero la imagen de sus hijos y la memoria de su esposo la impulsaban. El diario y el mapa eran sus únicos guías, susurros silenciosos a través del tiempo. Ella practicaba los caminos en su mente, memorizando cada curva y elevación. Con cada nuevo plan, la tensión aumentaba, pero la determinación de Elara era inquebrantable. Sentía el peso de las expectativas de toda la comunidad sobre sus hombros, pero también la fuerza de un legado por rescatar. En su primera incursión, impulsada por una interpretación inicial apresurada, Elara se dirigió a un área descrita en el diario como el Refugio del Halcón, un tramo elevado con rocas escarpadas. El paisaje era desolador, ventoso, con pocos arbustos secos y el sol implacable golpeando las piedras. El silencio era interrumpido solo por el silbido del viento y el crujido ocasional de una hoja. Ella creía que la referencia era a un nido de halcón, pero el área, aunque vasta, no revelaba señales claras. La esperanza inicial, fuerte y vibrante, se confrontaba con la cruda realidad del terreno inhóspito y la dificultad de encontrar un punto específico. Con la pala en mano, Elara empezó a cavar cerca de una formación rocosa que, de lejos, parecía un rostro esculpido por el tiempo, como el diario sugería. La tierra era dura y rocosa, cada golpe de la pala exigiendo un esfuerzo considerable. El sudor le corría por el rostro, mezclándose con el polvo, y los músculos de sus brazos empezaron a arder. Cavó por horas, moviendo piedras y raíces, su respiración pesada en el aire enrarecido. El sol, que antes inspiraba la búsqueda, se convertía en un enemigo, quemándole la piel y drenando sus fuerzas. La esperanza de un hallazgo rápido empezaba a disiparse bajo el esfuerzo incesante e infructuoso. De repente, la punta de su pala chocó con algo sólido y plano, haciendo un ruido sordo. El corazón de Elara se le fue a mil. «¡Aquí es!», pensó con la garganta seca de la emoción. La imagen de sus hijos, libres de la opresión, encendió un fuego renovado en su pecho. Se puso a cavar con más energía, los nervios de punta, cada movimiento calculado y lleno de anticipación. La esperanza la invadía como una ola, llenando cada fibra de su ser y alejando por un momento el cansancio y la duda. La creencia de que su sufrimiento estaba a punto de terminar le dibujó una sonrisa temblorosa en sus labios cubiertos de polvo. Pero lo que parecía una caja o un cofre resultó ser solo una losa de piedra natural, grande y muy enterrada. La desilusión fue un golpe durísimo. Elara sintió cómo la energía se le escapaba del cuerpo, como si la tierra árida le hubiera absorbido todo el entusiasmo. Con terquedad, siguió cavando alrededor de la losa, negándose a aceptar que ese no era el lugar. Las horas pasaban lentas, el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de naranja y morado, pero sin traer la paz ni la recompensa esperada. La frustración empezó a instalarse, como una sombra fría sobre su determinación. El mapa parecía burlarse de ella ahora. Cada marca, antes tan prometedora, ahora se veía ambigua, engañosa. El cansancio mental se sumaba al físico, y Elara sentía el peso del fracaso. Miró el hueco vacío que había cavado, un hoyo inútil en la tierra. Un sudor frío le corría por las sienes y un sabor amargo a decepción le llenó la boca. ¿Sería posible que el diario fuera solo una fantasía? Una leyenda sin base. La duda era un veneno lento, pero Elara había llegado demasiado lejos para rendirse a la desesperanza total. El brillo de la convicción seguía ahí, aunque tenue en su mirada. Exhausta y con las manos en carne viva, Elara finalmente paró. Sus ojos recorrieron el paisaje una vez más, buscando algo que pudiera haber pasado por alto, un detalle crucial que se le hubiera escapado. Nada. La zona estaba deshabitada y en silencio, solo con la presencia de la imponente roca y la inmensidad del cielo nocturno. La humillación del intento fallido era casi insoportable. Había dedicado horas preciosas, arriesgado su seguridad, todo por un hoyo vacío en la tierra. La oscuridad de la noche empezó a envolver la escena,
trayendo consigo una sensación de soledad y el eco de su propia frustración. Con un suspiro pesado, el ara recogió sus pocas herramientas y cubrió el hoyo de forma precaria, tratando de borrar las huellas de su búsqueda infructuosa. El regreso a la choza fue lento, cada paso cargado con el peso de la derrota, pero también con la promesa de reevaluar las pistas. El fracaso, aunque doloroso, no le aplastó el espíritu. Al contrario, encendió en ella una llama de terquedad. El coronel Enrique era astuto, y ella necesitaba serlo aún más. La lección era clara. La aparente simplicidad de las pistas escondía una complejidad mayor, y la intuición, a veces, era una aliada traicionera. De vuelta a la luz temblorosa del farol, el ara revisó el diario con nuevos ojos, buscando el matiz, la ambigüedad que la había confundido. Fue entonces cuando una frase, antes ignorada, le saltó a la vista. El oro descansa bajo la raíz que se ahoga en el río, pero no muere. Ella se había concentrado en las rocas, pero el coronel hablaba del río. No era el árbol que llora, sino la raíz que se ahoga. Una interpretación demasiado literal. La clave estaba en la metáfora, en el juego de palabras. Una nueva ola de energía recorrió su cuerpo. La respuesta, se dio cuenta, siempre estuvo ahí, camuflada en la poesía de un hombre atormentado. El río era, en realidad, un pequeño arroyo estacional que serpenteaba por una zona más densa de la selva, rara vez visitada incluso por los cazadores. La raíz que se ahoga se refería a una enorme higuera centenaria, cuyas raíces aéreas se sumergían en el agua del arroyo, creando una cueva natural bajo el enredo. Era un lugar aislado, casi místico, perfecto para esconder un tesoro de ojos curiosos. El ara sintió un escalofrío. La claridad de la nueva interpretación era abrumadora, y la adrenalina empezó a bombear por sus venas, un contraste impresionante con la exhaustión de la noche anterior. La esperanza resurgía, más fuerte y fundamentada. Esta vez, el ara partió bajo el manto de la madrugada, incluso antes de que el sol tocara el horizonte. La oscuridad, que antes había sido un manto de fracaso, ahora era una cómplice silenciosa. Caminó con doble cautela, esquivando ramas secas y hojas que pudieran delatar su paso. El aire de la mañana estaba fresco y húmedo, cargado con el olor a tierra mojada y vegetación densa. Cada paso era una mezcla de ansiedad y propósito. Podía sentir la cercanía del descubrimiento, una fuerza magnética que la arrastraba al corazón de la selva, hacia la higuera centenaria. Llegó al arroyo, el agua murmurando suavemente sobre las piedras, y enseguida divisó la monumental higuera, sus raíces como tentáculos gigantes sumergiéndose en la orilla. Era inconfundible. Bajo el enredo de raíces había un pequeño hueco en la tierra, cubierto por musgo espeso y hojas caídas. Con el corazón martillándole en el pecho, el ara empezó a limpiar la zona con las manos, sintiendo la tierra húmeda y fría. Pronto, sus dedos rozaron algo duro y irregular. No era piedra natural, era metal. Un sonido ahogado, casi imperceptible, se escapó de su garganta, una mezcla de alivio y pura incredulidad. La pala, esta vez, golpeó metal con un sonido distinto y resonante. Un clank metálico que resonó en la quietud de la selva, haciendo que el corazón de el ara le diera un brinco en el pecho. El sonido era innegable. No era una roca, sino algo hueco, algo fabricado. El olor a tierra húmeda y hierro oxidado llenó sus fosas nasales. Empezó a cavar con febril rapidez, la tierra blanda cediendo fácilmente. Los músculos le palpitaban, pero el dolor quedaba eclipsado por la inminencia del descubrimiento. Con cada capa de tierra removida, la silueta de una caja oscura se hacía más evidente, aumentando la palpitación de su pecho. En pocos minutos, la caja estaba a la vista, un baúl de hierro macizo, oscuro, oxidado por el tiempo y la humedad del suelo. Las cadenas que lo sujetaban estaban corroídas y rotas en varios puntos, evidencia del desgaste de décadas. La superficie del baúl era áspera y fría al tacto, y su peso era impresionante. El ara intentó abrirlo, pero el cerrojo estaba atascado, soldado por el óxido. Sus ojos, que habían visto tanta desilusión, ahora brillaban con una determinación feroz. Necesitaba más que fuerza bruta,
Necesitaba una forma de forzar la cerradura. Con un pedazo de rama robusta que encontró cerca, el ara lo usó como palanca. Lo colocó bajo la tapa, forzando con toda su fuerza, sintiendo la tensión en los músculos de sus brazos y espalda. El baúl resistió por un momento, pero bajo la presión continua hubo un ruido seco y agudo. El cerrojo cedió. Con un chirrido metálico lento y agónico, la tapa del baúl empezó a levantarse. El sonido le puso los pelos de punta a el ara, mezclando el alivio con una anticipación casi insoportable. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en la oscuridad revelada en el interior. La luz tenue de la madrugada penetró en el interior del baúl, revelando un brillo metálico. Allí, sobre capas de tela húmeda y descolorida, yacían cientos de monedas de oro y plata, joyas antiguas incrustadas de piedras preciosas y pequeños objetos de arte ricamente trabajados. El aire exhalaba un olor inconfundible a metal antiguo, a riqueza oculta desde hacía mucho tiempo. El ara apenas podía creer lo que veían sus ojos. Era un tesoro vasto, más allá de sus expectativas más salvajes. Cada moneda, cada joya, parecía brillar con la promesa de un futuro diferente, de justicia y libertad para su gente. El sudor y las lágrimas se mezclaban en su rostro. La visión del tesoro era impresionante. Montones de doblones de oro relucían, monedas de diferentes épocas y procedencias, algunas con el blasón imperial, otras con emblemas desconocidos. Había collares de perlas, anillos con diamantes y esmeraldas, aretes de rubíes que parecían gotear sangre en la penumbra. No era solo riqueza monetaria, era un pedazo de historia, un legado del coronel Enrique, que había escondido allí más que dinero. También había documentos antiguos, enrollados y sellados, que podrían contener información crucial sobre las tierras y las transacciones del pasado. El valor, ella lo sabía, era incalculable. El ara se arrodilló ante el baúl, con las manos temblorosas mientras tocaba el oro frío. Una mezcla de incredulidad y euforia la invadió. Después de tantos años de lucha, de dolor y humillación, la respuesta estaba allí. No era un sueño, era real. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas, mezcladas con el polvo y la tierra. Era la reivindicación de su fe, la prueba de que la persistencia y el coraje podían mover montañas, la promesa para sus hijos, para la memoria de su esposo, para toda la comunidad oprimida, ahora podía cumplirse. El peso del mundo parecía levantarse de sus hombros. La primera ola de euforia, sin embargo, fue rápidamente reemplazada por una preocupación práctica. ¿Cómo podría llevarse todo aquello? El baúl era demasiado pesado para moverlo sola. Además, la luz del día estaba a punto de llegar y el peligro de ser descubierta aumentaba a cada minuto. Necesitaba un plan, ayuda discreta y mucha cautela. El tesoro, aunque una bendición, también era un inmenso peso de responsabilidad y un blanco para la codicia. El ara sabía que el verdadero desafío empezaba ahora, proteger lo que había encontrado. El ara estaba absorta en la tarea de evaluar el contenido y planear los próximos pasos, cuando un sonido distinto y perturbador rompió la quietud de la selva. Era el ladrido distante de perros, seguido por el rugido inconfundible de un motor de jeep. El sonido se acercaba rápidamente, quebrando el silencio de la madrugada. El corazón de el ara se le heló. No había dudas. El coronel Almeida y sus matones estaban de patrulla. Estaban viniendo. El peligro, que tanto había evitado, ahora se cernía sobre ella, amenazando con robarle la victoria conseguida con tanto sacrificio. El brillo del oro ahora parecía un faro de peligro. El ara actuó por instinto. Con una última mirada al baúl reluciente, empujó tierra y arbustos sobre él, camuflándolo a toda prisa. Luego, se arrastró detrás de una espesa mata de palmas, su cuerpo tenso, el corazón latiéndole a mil contra las costillas. Las luces deslumbrantes del jeep rasgaron la oscuridad de la selva, revelando las siluetas de hombres armados saltando del vehículo. El coronel Almeida, su figura imponente y amenazadora, lideraba el grupo con una linterna de alta potencia, barriendo el suelo en busca de algo, o de alguien. El ara contuvo la respiración, el olor a tierra húmeda y a sudor frío llenando sus fosas nasales. El peligro era palpable, un escalofrío gélido recorriéndole la espalda.
La adrenalina pulsaba, transformando el miedo en una vigilancia aguda. Los pasos pesados se acercaron y el Ara oyó voces ásperas y risas secas. El jeep se detuvo a pocos metros de su escondite. La linterna del coronel Almeida se detuvo, casi dándole en la cara. Él notó la tierra revuelta, la vegetación ligeramente alterada. Sus ojos se clavaron en el lugar. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?» «Una intrusa en mi terreno», el coronel vociferó, la voz cargada de burla y amenaza. «¿Qué escondes, Elara? Sea lo que sea, sabes que es mío. Y quien intente quitarme lo que es mío, paga con la vida». Elara dudó, pero sabía que no tenía otra opción. Se levantó despacio, con las manos expuestas, la postura desafiante a pesar del miedo. La amenaza no era solo sobre el tesoro, sino sobre su vida y la esperanza de su gente. Los secuaces del coronel se acercaron, con las armas apuntadas. Elara sintió el sudor frío correr por su frente, pero su determinación era más fuerte que el pavor. Ella sabía lo que estaba en juego. «Esta tierra no le pertenece, coronel Almeida, y yo no estoy escondiendo nada que no me pertenezca por derecho ancestral», respondió. Su voz, sorprendentemente firme, resonó como un trueno en la quietud amenazante. Su tiranía se acabó. Lo que está aquí no será usado para su codicia, sino para la redención de esta tierra y de mi gente. A mí no me va a intimidar. He luchado demasiado para llegar hasta aquí y no me voy a rendir. Los ojos del coronel lanzaron chispas de furia ante su audacia, pero Elara no retrocedió, su mirada fija en el futuro que aquel tesoro prometía. La furia del coronel Almeida era una presencia casi palpable, un peso asfixiante en el aire. Él dio un paso al frente, el rostro contorsionado por la rabia, la mano buscando la funda de su arma. Los matones levantaron sus armas, anticipando una orden para actuar. El brillo frío del metal era visible bajo la luz de la linterna. Elara se preparó para lo peor, su cuerpo en alerta máxima, pero su mente enfocada en la imagen de sus hijos y en el recuerdo de su esposo. La selva parecía contener la respiración, un silencio pesado cayendo sobre todos, esperando el desenlace inevitable. Era el momento más peligroso de su vida, donde la valentía podía significar la muerte o la liberación. De repente, un nuevo sonido irrumpió en la noche, salvando a Elara de un enfrentamiento fatal. El ruido de otro vehículo, una camioneta del gobierno, que se detuvo bruscamente detrás del jeep del coronel. Un hombre elegante, de traje, bajó del auto, acompañado por policías uniformados. Era el doctor Ricardo Vasconcelos, el abogado que su mentor le había recomendado. Caminó con determinación, un maletín de cuero en las manos. «Coronel Almeida, creo que hemos llegado justo a tiempo. Tengo aquí una orden de cateo y decomiso para esta área y un documento que certifica la propiedad legal de este terreno y de cualquier valor encontrado en él a la señora Elara da Silva». La voz del abogado era clara y autoritaria, una sentencia para la tiranía del coronel. El rostro del coronel Almeida palideció, su postura arrogante desmoronándose bajo el peso de la autoridad legal. Intentó argumentar, balbuceando algo sobre invasión y o propiedad privada, pero el doctor Vasconcelos, inquebrantable, abrió el maletín y entregó los documentos a los policías. La mirada del coronel se cruzó con la de Elara, una mezcla de odio y desesperación en sus ojos. La sorpresa era evidente. Nunca imaginó que la mujer sencilla pudiera tener semejante apoyo. Los policías rápidamente tomaron el control de la situación, ordenando a los matones del coronel que bajaran sus armas. La dinámica de poder había cambiado irreversiblemente, la justicia comenzando a prevalecer sobre la opresión. Con la autoridad de la ley pesando sobre él, el coronel Almeida fue confrontado con las pruebas irrefutables de sus actividades ilegales y de la posesión de la tierra. El baúl, que Elara había camuflado, fue rápidamente localizado y el valioso contenido expuesto, sirviendo como prueba concreta de su excavación ilegal en tierras ahora formalmente reconocidas como de Elara. La humillación del coronel era total. Fue esposado y llevado por los policías, sus matones desarmados y detenidos. El reinado de miedo y explotación llegaba a su fin de forma abrupta e indiscutible. El aire en la selva, antes cargado de tensión, ahora parecía más ligero, como si la naturaleza también respirara aliviada.
Con la detención del coronel y la seguridad garantizada, el doctor Vasconcelos le confirmó a Elara que el tesoro, ahora debidamente catalogado y seguro, sería transferido a una cuenta a su nombre. No era solo oro y joyas, era la esperanza materializada, la prueba de que la historia y el derecho de su gente habían sido finalmente reconocidos. La comunidad, que había comenzado a reunirse al amanecer, observaba con reverencia e incredulidad. Las noticias se corrieron como reguero de pólvora, transformando la tristeza de años en una llama vibrante de alegría. Aquel día marcó el fin de una pesadilla y el inicio de una nueva era de dignidad y prosperidad. El pueblo estalló en celebración. Elara, antes vista como una viuda humilde y soñadora, ahora era la heroína, la catalizadora de un cambio largamente esperado. Sus hijos la abrazaron, los ojos empañados de orgullo y admiración. Los vecinos la saludaron con gritos de alegría y gratitud, algunos entre lágrimas, tocando sus manos como si fuera una santa. El sonido de los cánticos y las palmas resonaba por las cabañas, anunciando el fin de la opresión. Las historias del coronel, antes susurradas con miedo, ahora se contaban en tono de burla, reemplazadas por la leyenda de Elara, la mujer que desafió la oscuridad y trajo la luz. La resolución judicial subsiguiente fue rápida y favorable. Los bienes confiscados del coronel Almeida fueron usados para compensar a las familias que él había explotado, y la propiedad de las tierras ancestrales fue oficialmente restaurada a la comunidad bajo la tutela de Elara. Las familias desplazadas pudieron regresar y la seguridad jurídica finalmente reemplazó la incertidumbre. La victoria de Elara era una victoria colectiva, un testimonio del poder de la perseverancia y la fe en algo más grande. La justicia, aunque tardía, llegó como un torrente purificador, lavando las heridas del pasado y abriendo camino para un futuro prometedor, solidificado por la fuerza de la ley. Fiel a su promesa, Elara no se quedó con la riqueza solo para ella. Su primer acto fue asegurar la educación de sus hijos, quienes ahora podían soñar con un futuro sin límites. Luego, con la ayuda del doctor Vasconcelos, estableció un fondo comunitario sólido. Su visión era clara: construir una escuela digna para los niños, una clínica de salud que atendiera a todos y un sistema de riego para los cultivos que por años sufrieron la sequía y el abandono. Elara, con la misma determinación que la llevó a desenterrar el tesoro, ahora dedicaba su energía a desenterrar el potencial de su comunidad. Los meses se convirtieron en años y el pueblo experimentó una transformación notable. La escuela fue construida con paredes coloridas y libros nuevos, las risas de los niños resonando por sus pasillos, que antes estaban vacíos. La clínica de salud ofrecía atención médica regular y gratuita, aliviando el sufrimiento de muchos que antes no tenían acceso a cuidados básicos. El sistema de riego trajo nueva vida a las tierras secas, y las cosechas florecieron como nunca, garantizando alimento e ingresos abundantes para las familias. Elara supervisaba cada proyecto, su espíritu incansable y su liderazgo inspirador sirviendo de brújula para todos. El polvo de la opresión dio paso al césped verde y a la esperanza que brotaba en cada rincón del nuevo pueblo, un testimonio de resiliencia. El pueblo se convirtió en un ejemplo de autosuficiencia y dignidad. Viajeros de otras regiones venían a presenciar la resurrección de aquella comunidad. Elara, ya con el cabello canoso, pero con los ojos aún llenos de la misma determinación, era una figura respetada y amada. Ya no era solo una mujer en busca de un tesoro, sino la arquitecta de un futuro brillante. Su nombre era susurrado con reverencia, y su historia contada a las nuevas generaciones como un cuento de fe, valentía y el poder inquebrantable del espíritu humano. La riqueza material se había transformado en un legado de prosperidad y justicia social para todos. Una tarde, Elara se sentó a la orilla del río, observando a sus nietos jugar en la escuela recién construida. El sol dorado pintaba el cielo y el sonido de sus risas llenaba el aire. Pensó en su esposo, cuya memoria la había guiado, y en la anciana que la alertó sobre la leyenda. Cada sacrificio, cada momento de miedo, cada gota de sudor había valido la pena. No lamentaba el pasado,
sino que celebraba el presente y el futuro que había creado. Aquel tesoro, más que oro, era la libertad, la educación y la salud que ahora abrazaban a su gente, un ciclo de prosperidad que se perpetuaba. La leyenda del oro del coronel Almeida ahora tenía un nuevo final, uno de redención y esperanza. El Ara da Silva demostró que la verdadera riqueza no está en las fortunas escondidas, sino en la valentía de luchar por lo correcto, en la persistencia frente a la adversidad y en la generosidad de compartir las bendiciones. Su historia resonaba por los valles, un recordatorio eterno de que, incluso en las sombras más profundas de la opresión, la luz de la resiliencia humana siempre encontrará un camino para brillar, construyendo un legado inmortal de justicia y transformación para las generaciones venideras.